palabra a la asambleísta Liliana Durán. A ver. ¿Qué pasó? ¿Se me escucha, presidente? Buenas tardes. Te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Un cálido saludo para usted y para todos los colegas asambleístas. En este momento quiero expresar algunos comentarios respecto a este proyecto de ley emergente que nos han planteado desde el Ejecutivo. Debo mencionar que en menos de 24 horas nos volvemos a reunir debido a que el gobierno utilizó como pretexto el estado de excepción para enviar 2 proyectos de ley con carácter de urgente en materia económica. Dice que para enfrentar la emergencia sanitaria, en el análisis que hizo la Comisión de Régimen Económico, quedó en evidencia que ese fue el objetivo menor. Quieren acabar con la autonomía de las instituciones de la seguridad social. Ese realmente es el fin que trae esta ley. Les consulto, compañeros, colegas asambleístas, ¿qué tiene que ver la pandemia con esta propuesta? Es la pregunta del millón. Tomarse el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde, por cierto, los lacayos del gobierno, por el contrario, negociaron con la emergencia, intentando comprar mascarillas al triple del valor original, intentando contratar una agencia de comunicación por miles de dólares. Ya llegará el momento para que rindan explicaciones. Tomarse el ISPA, el ISPOL, instituciones que se sostienen con los aportes de sus miembros. ¿Para qué? Yo tengo una explicación. Lo que necesitan es seguir cumpliendo los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Esto no tiene nada que ver con la emergencia. Este proyecto está listo mucho antes del confinamiento. Recuerdan que aquí decidimos no dar paso a este documento cuando nos enviaron solo como parte de esta iniciativa más de 400 artículos que querían que analicemos en 30 días. Recuerdan que en octubre del 2019 archivamos esa propuesta, ¿sí recuerdan? Pues resulta que cambiaron la redacción en pocas cosas y esos artículos archivados están nuevamente en este proyecto. No jueguen con nuestra inteligencia, señores del gobierno nacional. No le mientan al pueblo. No utilicen esta tragedia como pretexto para no quedar bien con sus amigos del Fondo Monetario Internacional. Vamos con las propuestas. El gobierno propone ordenar las finanzas públicas para entregarle superpoderes al superministro de Finanzas, al señor Martínez. Sí, al funcionario que durante esta emergencia prefirió pagar la deuda externa que invertir en salud. Sí, al ministro que tenía un presupuesto establecido antes de la pandemia para despedir trabajadores. Al ministro que más que ministro parece ser el representante del Fondo Monetario Internacional aquí en el Ecuador. A él le ponen en el proyecto como cabeza de un Comité Nacional de Coordinación Fiscal, instancia para la definición de las reglas fiscales para los niveles de gobiernos seccionales, un espacio que no asegura que la posición de los gobiernos autónomos descentralizados tenga peso y el voto dirimente lo tiene el superministro de Finanzas. Esto es muy grave. Algo similar plantean que suceda con decisiones que se tomen en las instituciones de la seguridad social. Repito, quieren acabar con autonomía de todo lo que se les pase por delante. Ese es el gobierno de todos. Con discursos efusivos, hablaban del 40% que el Estado consigna al IES. Decían ser los defensores de esos recursos. Sin embargo, ahora mismo, en esta propuesta, se condiciona a la seguridad social el uso de los recursos provenientes del presupuesto general del Estado, a una autorización previa del Ministerio de Finanzas,
con lo cual se podría bloquear de manera velada que el Ejecutivo pague el aporte del 40% a la seguridad social. Así estamos, compañeros y compañeras. Tenemos un gobierno que se caracteriza por mentir, mentir y mentir. Parece que esa es su mejor virtud. Ojalá los afiliados a la seguridad social escuchen esta intervención y las intervenciones diversas que se han dado en este pleno. Ojalá los afiliados a la seguridad social, insisto, escuchen. Ojalá entiendan qué es lo que está pasando y está en juego a través de esta propuesta. Ojalá entiendan que esto no tiene nada que ver con lo que el mundo está atravesando. El informe establece que las notas del Tesoro se podrán emitir solo para administrar diferencias temporales de caja. Antes se podían emitir para optimización de la liquidez. Siguen cortando instrumentos de financiamiento público. Volvemos a la lógica de fondos cuando aún el país tiene necesidades urgentes que deben ser administradas con los recursos existentes, además del fondo de estabilización que ya existe. Se crea un fondo para riesgos fiscales donde se destinará el 3% del presupuesto general del Estado. Esto constituye una preasignación prohibida en el artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador. Además de que se permite al Ministerio de Economía y Finanzas la contratación de instrumentos como el seguro petrolero. Una vez más, superpoderes al superministro de Finanzas. Él concentra todas las decisiones, es juez y parte, define los techos, define metas, determina si se incumple o no, revisa planes de sostenibilidad, autoriza modificaciones, mucha teoría y estrangulamiento de la gestión fiscal. En las actuales condiciones económicas, este proyecto definitivamente no tiene la intención de reactivar ni impulsar el crecimiento económico. El reglamentar de manera tan estricta el aumento y manejo de las finanzas públicas lo que hace es hacer los procesos de gastos más complicados, obliga a contar con una serie de instrumentos y frena los procesos de gestión presupuestaria. Define el límite de endeudamiento en el 40%, dice que podrá ser revisado cada 5 años y se calcula de manera consolidada, es decir, excluye la deuda entre instituciones del sector público, no financiero. Nos dan la razón, discutieron, cuestionaron este punto y ahora lo incluyen en esta propuesta. Son cómicos, en verdad. Quiero plantear algunas observaciones al contenido de esta propuesta. Pido que el documento deje claro que se respetará la autonomía de las instituciones de la seguridad social. La seguridad social no puede ser considerada como una entidad pública, pues se mantiene con los fondos que entregan los afiliados. En el caso de militares y policías, los aportantes destinan rubros mucho más altos. Los mecanismos que manejan se adaptan a sus necesidades. Por lo tanto, no es viable su incorporación en un sistema público regular. También es preocupante y pido a la Comisión del Régimen Económico que revise con detenimiento este artículo. El proyecto restringe drásticamente la flexibilidad del Ejecutivo para modificar ingresos y egresos del presupuesto general del Estado, estableciendo un límite del 5%, buscando reforzar las políticas de austeridad con una serie de habilidades engañosas, devuelve esta competencia al Ministerio de Finanzas, restringiendo la flexibilidad fiscal. Seguramente esto una vez más tiene relación con el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Es muy grave, impide la posibilidad de financiamiento interno del Estado. Espero que estas observaciones sean acogidas y se incluyan en el informe final. Culmino cuestionando de manera enérgica la actitud del gobierno. Utiliza la emergencia sanitaria para ponernos a discutir un pedido del Fondo Monetario Internacional, cuando existen temas que deberían ser una prioridad en estos momentos. Solo demuestra que la traición no solo fue con la Revolución Ciudadana, se extendió al pueblo, al cual, por el contrario, en el salón Nela Martínez, el día de su posesión, juró lealtad. Una vez más, en menos de 48 horas, cierro con esta frase: que la historia juzgue su indolencia. Gracias, presidente.